Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha levantado la mirada hacia el cielo en busca de respuestas. En esas estrellas lejanas hemos proyectado nuestros anhelos, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Allí, en la inmensidad del universo, algunos creen haber encontrado a Dios empero. ¿Qué pasaría si la verdad fuera aún más sorprendente de lo que imaginamos? ¿Y si Dios no fuera un ser espiritual etéreo, sino un viajero venido de otro mundo? Imagina por un momento que los relatos más antiguos de la humanidad no fueran simples metáforas, sino crónicas de encuentros con seres de otros planetas. Y si esas nubes de fuego que descendían sobre montañas, esos carros celestiales descritos en escrituras y tablillas, fueran en realidad naves espaciales, no sería la primera vez que el lenguaje humano se queda corto para describir lo incomprensible. Piensa en Moisés frente a la zarza ardiente, un fuego que no consumía la planta, una voz que surgía del resplandor. Para un pastor de hace más de 3000 años, aquello era un milagro. Para nosotros, podría ser un dispositivo desconocido, una proyección, una tecnología tan avanzada que parecería magia. En el libro de Ezequiel se habla de un carro de fuego con ruedas dentro de ruedas, que descendía del cielo acompañado de seres luminosos. Durante siglos estas visiones fueron interpretadas como símbolos divinos, pero en la mirada de quienes estudian los llamados antiguos astronautas, aquello podría haber sido una nave alienígena, observada por alguien incapaz de entender su naturaleza. Y no solo en la tradición hebrea, en culturas de todo el planeta, desde los mayas hasta los sumerios, desde los egipcios hasta los pueblos de Oceanía, aparecen relatos de dioses que bajaron del cielo, enseñaron conocimientos y luego regresaron prometiendo volver algún día. ¿Acaso todas estas civilizaciones se pusieron de acuerdo para inventar la misma historia? ¿O es posible que lo que llamamos Dios sea en realidad una inteligencia no humana que nos visitó en tiempos antiguos? Si así fuera, muchas piezas encajarían de un modo inquietante, las grandes construcciones que todavía desafían nuestra comprensión, como las pirámides o los templos ciclópeos, podrían haber sido guiadas por conocimientos que la humanidad aún no dominaba. El concepto de lo divino, en ese caso, no sería otra cosa que el recuerdo ancestral de un encuentro con seres que vinieron de las estrellas. Pero la pregunta clave es esta: ¿nos cambiaría esa verdad? ¿Dejaríamos de creer en lo sagrado si descubriéramos que nuestro Dios fue, en realidad, un visitante interestelar? Si aceptáramos la posibilidad de que Dios fuera un extraterrestre, nuestra visión del universo se transformaría por completo. No estaríamos solos, y además, no seríamos el centro del cosmos como tanto hemos creído. La fe, las religiones y las culturas se enfrentarían a una revelación que podría unir a la humanidad o dividirla aún más. Piensa en el impacto emocional. Durante siglos hemos concebido a Dios como un ser todopoderoso, eterno e infinito. Sin embargo, ¿qué pasaría si lo que veneramos fueran seres avanzados, mortales como nosotros, pero con una tecnología tan superior que nos parecieron divinos? Sería como si una tribu aislada, al ver un avión aterrizar en su territorio, creyera que los pilotos son dioses. Lo desconocido se convierte en sagrado porque supera nuestra capacidad de explicación. Pero entonces surge una duda inevitable en si esos visitantes de las estrellas nos enseñaron, guiaron y quizá incluso moldearon nuestro ADN. ¿Qué papel ocupamos nosotros en el universo? ¿Somos simplemente un experimento, una creación de laboratorio, o parte de un plan cósmico más grande? En cualquiera de los casos, la humanidad dejaría de mirarse como dueña absoluta de la creación para convertirse en parte de un entramado universal mucho más vasto. Los mitos de la creación, las historias del diluvio, las narraciones de dioses que bajan, destruyen y vuelven a levantar civilizaciones, podrían ser leídas como registros de intervenciones externas. Si los antiguos hablaban de rayos, truenos y voces celestiales, quizá estaban describiendo armas de energía, motores de propulsión o sistemas de comunicación incomprensibles para ellos. Y aquí es donde la idea se vuelve aún más provocadora. ¿Qué pasa con la moral? Si Dios fuera un extraterrestre, las leyes que seguimos como divinas podrían no ser mandamientos universales, sino reglas impuestas por seres que buscaban mantener el orden entre nosotros. Lo que creemos como pecado podría ser simplemente una forma de disciplina para que nuestra especie no se destruyera antes de tiempo. Esta hipótesis, aunque fascinante, abre un vacío enorme, porque si Dios es un viajero estelar, ¿existe un Dios más allá de él? ¿O simplemente vivimos en un universo donde civilizaciones más avanzadas adoptan el rol de divinidad ante quienes no pueden comprenderlas? La pregunta no es si tendríamos que dejar de creer, sino en qué deberíamos empezar a creer. Imagina ahora las consecuencias para la ciencia. Durante siglos, la religión y la investigación científica han estado en tensión, como si fueran caminos opuestos hacia la verdad. Pero si Dios fuera un extraterrestre, ambas podrían reconciliarse en un punto inesperado. A la tecnología
y la fe serían parte de una misma narrativa. Lo que antes considerábamos milagro podría ser explicado como ciencia avanzada. Tomemos como ejemplo los relatos de la ascensión o el arrebatamiento. Desde la visión de la fe, hablamos de cuerpos elevados hacia el cielo por voluntad divina. Desde la mirada tecnológica, podríamos pensar en sistemas de transporte, rayos de energía que elevan objetos, o incluso en viajes interdimensionales. Lo que para nuestros antepasados era un misterio, para nosotros podría ser ingeniería desconocida. Incluso los milagros de sanación encajan en esta hipótesis. Si un ser con tecnología médica avanzada hubiera intervenido en tiempos antiguos, ¿cómo lo hubieran descrito los testigos? Seguramente como un acto divino, porque no podían entender que detrás había ciencia, no magia. Así, la línea entre lo espiritual y lo físico se difumina hasta casi desaparecer. Pero aquí surge otra idea inquietante. ¿Qué pasa si esos visitantes regresan? ¿Cómo reaccionaría la humanidad en pleno siglo XXI? Nuestra sociedad, con sus ejércitos, religiones, economías y fronteras, podría entrar en pánico. Unos los verían como salvadores, otros como invasores. La misma humanidad que en la antigüedad los veneró como dioses, hoy podría enfrentarlos con armas nucleares por miedo a perder el control. Y no olvidemos el aspecto filosófico. Si Dios fuera un extraterrestre, ¿qué pasaría con el sentido de la vida? Durante milenios, hemos creído que nuestra existencia está respaldada por un propósito trascendente, pero si fuimos creados o influenciados por otra especie, tal vez nuestro propósito no sea divino, sino práctico en servir como experimento, como raza aliada o como semilla de expansión en otros mundos. Esto podría ser devastador para algunos, pero liberador para otros. Significaría que el sentido de la vida no está escrito en tablas sagradas, sino que lo construimos nosotros mismos. Seríamos libres para diseñar nuestro destino, aunque al mismo tiempo cargaríamos con el peso de saber que no hay un plan superior velando por nosotros. Sin embargo, tal vez la respuesta no sea tan extrema. Quizá lo que llamamos Dios es tanto un ser estelar como una fuerza universal. Tal vez la chispa que mueve las galaxias se manifiesta de formas distintas, y en un rincón del cosmos eligió presentarse a la humanidad a través de visitantes de carne y hueso. Si damos un paso más en esta reflexión, podríamos preguntarnos, ¿y si la verdadera divinidad no está en esos visitantes, sino en la inteligencia cósmica que permitió su existencia? Es decir, tal vez los extraterrestres que nuestros ancestros confundieron con dioses no eran más que mensajeros, intermediarios de una fuerza aún más grande que gobierna el universo. En ese caso no habríamos estado tan equivocados al llamarlos dioses, aunque no fueran el dios definitivo. La historia humana está plagada de momentos en los que lo desconocido se convirtió en fe. El trueno, el relámpago, los eclipses, todo fue divinizado antes de ser explicado. Tal vez nuestros antepasados hicieron lo mismo con los seres que descendieron de los cielos. Si estos viajeros estelares transmitieron conocimientos, impulsaron civilizaciones, y luego se marcharon. Dejaron en nosotros una huella profunda que con el tiempo se transformó en religiones. Imagina la escena en una nave aterrizando en las arenas de Egipto, sus luces iluminando la noche, los aldeanos postrándose al ver lo incomprensible. Imagina a esos mismos visitantes compartiendo secretos de arquitectura, matemáticas o astronomía, sembrando la semilla de imperios que aún hoy nos asombran. La fe, en este contexto, no sería más que memoria distorsionada de un contacto real, pero lo más inquietante no es el pasado, sino el futuro. Porque si vinieron una vez, ¿qué les impide regresar? Y si vuelven, ¿con qué propósito lo harían? Tal vez observaron nuestro progreso y esperan el momento en que la humanidad esté lista para una revelación mayor. O quizás siempre estuvieron aquí, en las sombras, guiando silenciosamente nuestro desarrollo. Hoy, en pleno siglo XXI, con telescopios que alcanzan los confines del cosmos y sondas que exploran otros planetas, nos acercamos más que nunca a responder la pregunta fundamental: ¿estamos solos? Y si la respuesta es no, entonces lo que llamamos Dios podría ser la prueba más antigua de ese contacto. Al final, la cuestión se reduce a cómo interpretaríamos esa verdad. Algunos perderían toda fe, creyendo que han sido engañados por milenios. Otros la reforzarían, viendo en esos extraterrestres la manifestación tangible de lo divino. Y un grupo más se abriría a la idea de que el universo es demasiado vasto para que una sola explicación lo abarque todo. Porque tal vez Dios, ya sea energía, conciencia universal o viajero de las estrellas, siempre fue lo mismo, un misterio que nos impulsa a mirar hacia arriba y preguntarnos quiénes somos y de dónde venimos. Si Dios fuera un extraterrestre, el mayor desafío no estaría en la ciencia ni en la religión, sino en el corazón humano. Porque más allá de los templos, los dogmas y las teorías, lo que siempre hemos buscado es sentido. Queremos creer que no estamos solos, que hay alguien o algo que vela por nosotros, que nuestras vidas tienen valor en el tejido infinito del cosmos. Descubrir que nuestro Dios era un visitante de las estrellas no borraría esa necesidad, sino que la intensificaría.
tal vez entenderíamos que lo sagrado no reside en quién nos creó o quién nos guió, sino en nuestra capacidad de trascender, que la chispa divina no estaba únicamente en los cielos, sino dentro de cada ser humano, esperándose que conocida aún. En ese sentido, da igual si nuestros dioses vinieron en naves de fuego, o descendieron como espíritu, lo importante es lo que hicieron nacer en nosotros. El riesgo, sin embargo, es enorme. La humanidad podría dividirse entre quienes aceptarían a esos seres como salvadores y quienes los rechazarían como usurpadores. Nacerían nuevas religiones, nuevas guerras, nuevos movimientos que reinterpretarían las escrituras a la luz de esta verdad. La pregunta no sería solo ¿quién es Dios?, sino ¿de qué lado estamos? Y sin embargo, también habría esperanza, porque si alguna vez fuimos visitados, significa que la soledad cósmica es un mito, que existen civilizaciones capaces de viajar entre estrellas, y que en algún nivel estamos conectados con ellas. Sería la confirmación de que la vida no es un accidente, sino una fuerza expansiva que se multiplica en cada rincón del universo. Quizá el mensaje oculto detrás de todo esto sea simple en lo divino. No es una figura, ni un nombre, ni una especie. Lo divino es el impulso de crear, de cuidar, de evolucionar. Es el puente invisible que une a todas las inteligencias del cosmos. Y si Dios fue, en algún momento, un extraterrestre, entonces su verdadera misión no fue ser adorado, sino sembrar en nosotros la capacidad de convertirnos en algo más grande de lo que somos. Así que la próxima vez que mires al cielo en una noche estrellada, pregúntate, ¿qué estamos viendo? Un vacío infinito, o las huellas de aquellos a quienes llamamos dioses. Tal vez la respuesta esté ahí arriba, esperando el momento de revelarse, o tal vez siempre estuvo aquí, dentro de nosotros, disfrazada de fe, de curiosidad y de la eterna pregunta que nunca dejamos de hacernos. ¿Quién en realidad es Dios?